Bueno, bienvenidos a nuestro evento del día de hoy, que vamos a estar conversando sobre dos artículos que publicamos en el Boletín Iberoamericano de Arbitraje y Mediación del Centro de Arbitraje, sobre arbitraje societario y levantamiento del velo corporativo con el doctor Diego Castagnino y María Palacios Lamagna. El día de hoy vamos a estar primero dándole la palabra al profesor y doctor Diego Castagnino, que es abogado, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con máster en Derecho de Empresa y máster en Negocio Bancario y Agente Financiero en la Universidad de Alcalá, especialista en Derecho Mercantil, Universidad Central de Venezuela, y actualmente cursante del doctorado en Ciencias, mención Derecho en la UCB. Profesor de Derecho Mercantil en las universidades, Universidad Central de Venezuela, y en la Universidad Católica Andrés Bello y Universidad Santa María. Bueno, el día de hoy el doctor Diego va a estar conversando sobre su artículo y sobre algunos temas de derecho societario. Entonces, bueno, para no quitarle mucho tiempo, le voy a dar la palabra, doctor Diego. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Primero, bueno, quiero felicitar al Centro de Arbitraje y a la Cámara de Comercio por esta extraordinaria iniciativa del boletín en su primera emisión, que está disponible para su descarga gratuita en la página web del Centro de Arbitraje. Contiene artículos extraordinarios, quiero felicitarlos y también agradecerles por invitarme a participar en este primer ejemplar. Está de verdad muy bueno, creo que es una iniciativa extraordinaria para seguir fomentando y promoviendo los medios alternos de resolución de controversia. También quiero agradecer al equipo del Centro de Arbitraje por invitarme hoy a hablar un poquito sobre el artículo que publiqué en este primer boletín. Ese artículo se titula El Acuerdo de Arbitraje Societario. Entonces, en estos primeros minutos quiero compartir con ustedes y podemos ir pasando a la siguiente lámina, gracias. ¿En qué vamos a basar estos 25 o 30 minutos? El primer bloque, quiero compartir unas definiciones básicas y explicarles mi punto de vista sobre la situación del arbitraje societario en Venezuela. En segundo lugar, quiero entrar ya de lleno al acuerdo de arbitraje societario y unos elementos que considero debemos tomar en cuenta debido al nivel de especialidad que tiene este tipo de arbitraje. Y por último, quiero compartir con ustedes un modelo de acuerdo de arbitraje societario que estoy proponiendo en mi artículo para iniciar el debate, para preguntarles qué opinan y que se tome en cuenta para promover este medio alterno de resolución de controversia. Pasamos a la siguiente. Entonces, empecemos con el primer bloque, ¿verdad? Vámonos con las definiciones básicas y cuál es la situación del arbitraje en Venezuela. Vamos con la siguiente. Este tema, el arbitraje societario, como es un tema tan específico, a mí me cuesta trabajo de entrar a hablar sobre el acuerdo de arbitraje societario sin antes por lo menos traer sobre la mesa una definición de lo que debe entenderse por arbitraje societario. Y es que el arbitraje societario es un tipo de arbitraje especial y que va a tener por objeto servir de medio para dirimir conflictos intrasocietarios. Y esta palabra intrasocietarios va a ser clave, es fundamental para poder entender de qué trata este tipo de especial de medio alterno de resolución de controversia. Y este arbitraje societario va a alcanzar entonces a socios, administradores, comisarios y a la sociedad como persona jurídica, que son las partes a las que vamos a profundizar más adelante. Dicho esto, también quiero hacer una precisión terminológica. Y es que he visto de que algún sector considera que debemos hacer cierta distinción entre arbitraje estatutario y arbitraje societario. Este sector considera que el arbitraje estatutario debería estar enfocado a los arbitrajes que se utilicen en las asociaciones civiles y que el arbitraje societario sea nada más para los arbitrajes para las sociedades mercantiles. Yo considero que no es correcta esta diferenciación, primero porque no existen motivos técnicos, no existen motivos jurídicos y tampoco existe un motivo lógico para hacer esta diferenciación. Y cuando hacemos un análisis de cómo es el tratamiento a nivel internacional, a nivel internacional se le llama arbitraje societario, lo cual, ojo, no significa que a mí me guste demasiado,
Porque si a mí me hubiesen preguntado cómo bautizar a este niño, yo lo hubiese bautizado arbitraje intrasocietario. ¿Por qué? Porque creo que al llamarlo arbitraje intrasocietario estaríamos haciendo referencia a la naturaleza del conflicto que se pretende resolver. Pero bueno, a nivel internacional existe cierto consenso en llamarlo arbitraje societario y comprende entonces al arbitraje que pudiésemos utilizar para dirimir conflictos intrasocietarios independientemente del tipo de sociedad del que se trate. Ahora bien, las consideraciones que voy a hacer de aquí en adelante están enfocadas en su 90% a las sociedades mercantiles, ¿ok? Eh, no significa que algunas ideas puedan aplicarse al arbitraje intrasocietario en asociaciones civiles. Puede tener cabida, pero yo me voy a enfocar, y ustedes saben que soy mercantilista, en las sociedades mercantiles. El segundo aspecto que quiero traer sobre la mesa es que aquí no estamos descubriendo el agua caliente. Es decir, hay una serie de lecturas obligadas para los que están interesados en el tema. Y es que nuestro siempre recordado y querido doctor Carlos Leperbanche, ya él había escrito sobre este tema. Mi profesor Mario Bariona, el colega Alberto Rosales, ya han escrito en reiteradas oportunidades sobre el arbitraje societario en Venezuela. Y también les traigo noticias. Han habido sentencias sobre arbitraje societario en Venezuela. Y aquí les coloco en esta lámina algunos datos, porque sé que hay algunos estudiantes que están viendo este webinar, que están trabajando en su tesis doctoral, que están trabajando en su tesis de la especialización y me han pedido información y por eso las estoy colocando acá. También es importante para el que quiera profundizar en el arbitraje societario, consultar el Código de Buenas Prácticas Arbitrales del Club Español del Arbitraje y un informe que realizó la Comisión para el Estudio del Arbitraje Societario del Club Español del Arbitraje. Como les voy a hacer referencia más adelante, en España están mucho más avanzados que nosotros en materia de arbitraje societario, por dos motivos. El primero, ellos están regulados. Y en segundo lugar, su utilización es mayor de lo que nosotros hemos visto en Venezuela. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la situación en Venezuela? Ya se los adelanté, nosotros no lo tenemos regulado. Nuestra ley de arbitraje comercial no regula el arbitraje societario. ¿Es esto bueno? ¿Es esto malo? A mí no me gusta utilizar adjetivos calificativos. ¿Por qué no está regulado? Seguramente porque la ley modelo UNCITRAL tampoco estuvo regulado. ¿Es necesario su regulación? Yo considero que a nivel de la ley no, pero yo considero que a nivel de reglamentos de los centros sí sería bueno contar con reglas procedimentales especiales para la tramitación de arbitraje societario. ¿Por qué? Porque considero que tiene ciertas particularidades. El arbitraje societario tiene ciertas especificaciones, requiere de cierto nivel de conocimiento que puede diferenciarlo de otro tipo de arbitraje. Y es que tenemos que entender que el asunto societario es especial y el asunto societario trae unos principios rectores de esta disciplina del derecho mercantil que se tienen que respetar. En nuestra región ha habido una movida pro su regulación a nivel legislativo. Han habido varios países que han decidido regularlo. En Venezuela creo que no estamos allí, pero repito, creo que a nivel de los centros de arbitraje sería interesante contar con unas normas procedimentales. Ahora bien, este es el contexto, pero en la práctica, ¿se utiliza el arbitraje societario en Venezuela? La verdad que yo hice un estudio privado con una población, la verdad, no muy representativa, pero yo los invito a ustedes a que se pregunten. ¿Ustedes han incluido un acuerdo de arbitraje societario en los estatutos de sus sociedades? Seguramente si hoy aquí hiciéramos una encuesta en vivo, la respuesta sería un no casi contundente. Y pasamos a la siguiente lámina. Los motivos, no lo sé, tendríamos que profundizar en el estudio. ¿Sería desconfianza o sería desconocimiento? Yo a veces me pregunto, ¿será que como no está regulado, me genera dudas de poder utilizarlo o no? O como casi no se ha hablado sobre el tema, eso me genera entonces una desconfianza. Yo no lo sé.
Pero yo lo que sí creo es que el arbitraje societario es una herramienta muy útil para las sociedades, para poder dirimir los conflictos intrasocietarios. Está demostrado. Entonces, ¿qué podemos hacer en Venezuela para poder superar estas barreras? Promover su utilización. Entonces hay distintas maneras de promoverlo, escribiendo artículos, dando este tipo de conferencias. Y por ejemplo, y mi trabajo trae esta recomendación, promover una cláusula modelo. Y yo digo, oye, sería interesante que en los centros de arbitraje, en sus páginas web, tengan un modelo de acuerdo de arbitraje societario como lo tienen los principales centros de arbitraje de Latinoamérica. Entonces, imagínese que usted sea eh, un abogado corporativo y esté buscando un modelo de acuerdo de arbitraje societario en Venezuela y no lo va a conseguir, no hay un modelo para que lo oriente, para que lo lleve de la mano, porque a falta de la legislación sería bueno tener una luz que lo oriente en el camino, ¿verdad? Entonces, un poco el objetivo de mi trabajo, y es el trabajo que voy a explicar a continuación, es proponer un modelo y explicar por qué ese modelo lo estoy fundamentando bajo esas bases. Entonces podemos seguir para la siguiente, por favor. Este trabajo que se encuentra publicado en el boletín es un trabajo de una trilogía de trabajos que forma parte de esta línea de investigación que he desarrollado. Y para los que estén interesados, les recomiendo primero consultar el trabajo que titulé Arbitraje Societario, Aprendizaje del Derecho Comparado y Formulación de Propuestas para su aplicación en el Foro Venezolano, que está en la página web de la Asociación Venezolana de Arbitraje. Lo pueden descargar gratuitamente. Y el otro acaba de salir hace una semana o dos en la revista venezolana de Derecho Mercantil y es una propuesta de reglas procedimentales para la tramitación del arbitraje societario en Venezuela. Seguimos, por favor. Seguimos a la siguiente lámina. Bueno, entremos a analizar esos elementos que yo creo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de redactar un acuerdo de arbitraje societario. Adelante con la siguiente. El primer punto es en cuanto a las partes. Y aquí tenemos que responder una pregunta. ¿Cuál es el alcance de la arbitrabilidad subjetiva? Esta lista que coloco yo aquí se ve muy sencilla, pero es el resultado de muchas discusiones que han existido en distintas partes del mundo, que como yo les he dicho, quizás han estado un poco más evolucionados que en nuestro caso. También yo les dije que hemos tenido por lo menos 3 casos que han llegado al conocimiento del Poder Judicial y que los 3 casos han sido decididos desde mi punto de vista de manera positiva y pro al arbitraje societario, con lo cual la legalidad del arbitraje societario en Venezuela hoy no se discute, ¿ok? No se discute. Y los beneficios de la utilización del arbitraje societario en Venezuela son muchos y pudiésemos solo mencionar 3 en aras del tiempo. Imagínense cómo vamos a resolver conflictos intrasocietarios, y este es un punto interesante porque vamos a hablar ahorita de las partes de ese conflicto. A esas partes les interesa mantener la confidencialidad. En segundo lugar, esas partes también son los primeros interesados en que ese conflicto sea decidido de manera ágil. Y en tercer lugar, la naturaleza del conflicto requiere de una respuesta especializada, porque van a ser conflictos de naturaleza societaria. Entonces vamos a requerir de un árbitro con una experiencia en materia de derecho societario. De tal manera que los beneficios que ofrece este medio alterno de resolución de controversia son bastante claros. ¿Quiénes son entonces las partes en el acuerdo de arbitraje societario? En primer lugar, la propia sociedad como persona jurídica. No ha estado tan claro en otros países si la propia sociedad como persona jurídica forma parte o no. Las discusiones transitan desde que, bueno, la sociedad no manifestó su intención de formar parte del acuerdo, porque ¿qué es primero, verdad? La sociedad o el acuerdo, cómo manifiesta su voluntad. Discusiones que han ido superándose y hoy por hoy yo considero que no hay casi dudas o prácticamente hay consenso en considerar que
la sociedad como persona jurídica sí forma parte del acuerdo. En segundo lugar, los socios fundadores. Quizás los socios fundadores es en donde menos duda ha habido, pero en esta categoría tenemos que considerar a los que estuvieron ausentes, a los disidentes para el momento de la toma de decisión. Allí ha habido también cierta disputa respecto a si ellos se les va a aplicar o no el acuerdo de arbitraje. La conclusión, y esto es los que no han leído los trabajos anteriores, les estoy adelantando las conclusiones, ¿verdad? Esto es el resultado también de una evolución de muchas discusiones. Hoy por hoy también considero que existe consenso en que el ausente como el disidente forman parte y están sometidos al acuerdo de arbitraje societario, siempre y cuando la decisión se haya tomado siguiendo las reglas y los principios del derecho societario desde el punto de vista de las mayorías, del principio democrático. Y, por supuesto, los herederos, ¿no? Los herederos de los socios fundadores, inclusive los ausentes y los disidentes. En tercer lugar, también será parte en el acuerdo de arbitraje societario los socios nuevos, es decir, aquellos que se incorporan con posterioridad a la inclusión del acuerdo societario en los estatutos de la sociedad. Entonces, ese socio que también ha sido objeto de mucha discusión porque un sector de la doctrina ha dicho es que ese socio cuando se incorpora en la sociedad tiene que manifestar su voluntad mediante un documento separado porque de lo contrario estamos en presencia de un contrato de adhesión. Y yo digo que no. Y no soy el único, no soy el único loco que dice que no. ¿Por qué? Porque resulta que el derecho mercantil tiene sus reglas y para que usted sea considerado un nuevo socio, para que usted se incorpore en una sociedad mercantil, el Código de Comercio trae unas reglas muy claras, muy claras. Entonces, no estamos en presencia de un contrato de adhesión. Y para que usted ingrese en una sociedad, usted tiene que estar informado. Usted tiene que estar informado de cuáles son las reglas, cuáles son las obligaciones, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes que usted va a asumir una vez que usted ingrese en esa sociedad. Y usted está en su total libertad si usted acepta o no acepta esa lista de deberes y derechos, entre las cuales está entonces el acuerdo de arbitraje societario. Entonces, no podemos ver la incorporación de un nuevo socio como un contrato de adhesión porque no lo es, ya que está regulado expresamente, dependiendo del tipo de sociedad, en nuestro Código de Comercio. Entonces, el socio nuevo sí será parte del acuerdo de arbitraje societario y vamos a incluir en esa lista también a sus herederos. En cuarto lugar, vamos a tener a los administradores. Y fíjense, el administrador, para que forme parte de esa relación jurídica intrasocietaria, él requiere de un nombramiento. Pero ese nombramiento requiere de un acto posterior y es su aceptación. Entonces, una vez que a mí me nombran administrador, yo tengo que aceptar que yo estoy de acuerdo con ese nombramiento. Y esa aceptación puede ser expresa o tácita. Pero una vez que yo acepto ese nombramiento, yo como administrador, también como ocurre con el socio nuevo, tengo que saber en lo que me estoy metiendo y tengo que tener conocimiento de cómo es esa sociedad, quiénes están en esa sociedad, cuáles son las reglas de esa sociedad. De tal manera que yo me someto al acuerdo de arbitraje societario como me someto a las otras reglas que forman parte del correcto funcionamiento de la sociedad. Entonces, ese administrador, desde el momento en el cual asume y acepta la designación, está sometido también al acuerdo de arbitraje societario. Igual situación ocurre con el comisario. Entonces, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Hablemos ahora de cuáles son las materias que pueden ser dirimidas mediante arbitraje societario, que es el objeto del acuerdo de arbitraje societario. ¿Cuál es el objeto? Aquí estamos hablando de la arbitrabilidad objetiva y también ha sido materia de muchas discusiones. Garrigues dice que en materia de arbitraje societario estaremos más o menos en líneas generales, si tenemos que hablar de dónde
nacen la mayoría de los conflictos, estaríamos diciendo que la mayoría de los conflictos están entre la relación que existe entre el accionista y el administrador o entre los distintos grupos de accionistas. Allí, en esos dos grupos, pues, van a surgir la mayor cantidad de conflictos que van a ser objeto de análisis y de estudio por parte del arbitraje societario. También la doctrina ha sido enfática en decir, es una misión casi imposible tratar de hacer una lista de todos los tipos de conflictos que puedan surgir en la relación intrasocietaria. Y les digo, es verdad. Yo he tratado de ocioso de hacer una lista y es una lista interminable, con el miedo inclusive de que te esté faltando algo siempre, ¿no? Que te esté faltando algo siempre. Porque sin duda habrá unos temas que son siempre los que exista una mayor probabilidad de ocurrencia. Y habrá otros que, bueno, puede ser que ocurra. Pero si hacer una lista cerrada de los tipos de conflictos es una misión casi imposible. Entonces, en el mundo, quizás este ha sido uno de los temas más complicados de llegar a un consenso. Por ejemplo, tenemos en España, en donde han tenido la concepción de la máxima amplitud de la arbitrabilidad objetiva. Hemos tenido un país como Guatemala, en donde ellos han tratado de enfocarse en que sean nada más materias de libre disponibilidad, pero la Corte cometió lo que yo considero un error en hacer una lista. Cayeron en el error de la lista. Entonces ellos dijeron, pero estos siguientes conflictos definitivamente no pueden ser objeto de arbitraje societario. Y allí eso es un error, porque cuando tú analizas esa lista, tú dices, ¿por qué? ¿Por qué no? Si son, y aquí caemos en los conceptos generales, si son asuntos relacionados con intereses económicos, si estamos hablando de sociedades mercantiles, si estamos hablando en donde no, o sea, podemos afirmar que no existe materia que no puedan ser libremente dispuestas por las partes. Entonces, es un error hacer esa lista. Y en Costa Rica, la tendencia ha sido enfocarse en que tiene que ser un conflicto de naturaleza patrimonial, ¿no? ¿Qué pasa en Venezuela? Bueno, en Venezuela nosotros tenemos que pasar el filtro del artículo 3, ¿verdad? Y el criterio de la Sala Constitucional, que es muy sencillo, que te dice, oye, tienes que responder a la pregunta, ¿ese conflicto llegaría a las manos de un juez, al conocimiento de un juez, sí o no? Sí. Ah, bueno, entonces también llegaría al conocimiento de un árbitro. Entonces es un conflicto con arbitrabilidad objetiva. Yo creo que es un razonamiento bastante lógico. Otra vez estamos hablando del arbitraje societario del índole mercantil. Por supuesto, aquí no podemos confundir, por favor, las normas de orden público, porque las normas de orden público tendrán que ser de obligatorio cumplimiento por parte del árbitro al momento de tomar la decisión, al momento de dirimir la controversia. Seguimos a la siguiente lámina, por favor. Y en cuanto al perfeccionamiento del acuerdo de arbitraje societario, yo aquí les traigo 3 preguntas para ir al grano. ¿Cómo se va a perfeccionar? Bueno, como el acuerdo de arbitraje normal, ¿verdad? En Venezuela está clarísimo que tiene que acordarse por escrito. ¿Y cuándo? Como igual que ocurre con el arbitraje, el acuerdo de arbitraje normal, puede celebrarse preconflicto o posconflicto sin ningún problema. ¿Y dónde? Aquí es donde entramos en la parte de la especialidad del arbitraje societario, y es que puede ser como parte integrante de los estatutos sociales al momento de la constitución de la sociedad, puede ser en un momento posterior, en una modificación estatutaria posterior. A lo mejor lo que están viendo ahorita este webinar dice, oye, mi sociedad no tiene un acuerdo de arbitraje societario en sus estatutos. ¿Pudiésemos incorporar una ahora? Claro que puede, ser una modificación. O tercero, mediante un pacto parasocial. Entonces, hay tres situaciones en las cuales la sociedad pudiese decidir incorporar al arbitraje societario como medio para dirimir sus conflictos intrasocietarios. Pasamos a la siguiente, por favor. Luego, un punto que yo creo que es de especial relevancia es que tenemos que tomar en cuenta
si vamos a decir que el arbitraje será institucional o si va a ser independiente, si va a ser de derecho o de equidad. Es un tema sensible y vamos a primero hablar de la primera decisión, si es institucional o independiente. Tradicionalmente, muchos autores han dicho que el arbitraje societario recomiendan que sea siempre institucional. Yo en el caso de Venezuela, que en la Asociación Venezolana de Arbitraje contamos con unas reglas para la tramitación del arbitraje independiente, unas reglas muy claras, con lo cual las partes no van a estar a ciegas en un arbitraje independiente, que suele ser el principal riesgo, ¿verdad? Y considerando lo que hablábamos de la confidencialidad, la agilidad, dependiendo del tipo de conflicto, yo no veo el por qué no utilizar el arbitraje independiente para determinados conflictos. Yo soy siempre, y eso lo aclaro, ojo, yo soy siempre pro arbitraje institucional. Yo creo que el arbitraje institucional genera muchísimo valor, pero yo no soy capaz de descartar automáticamente el arbitraje independiente, ¿sí? Yo sería incapaz, porque sí me he visto en la práctica en esa situación en donde yo digo, oye, yo creo que en este caso en específico el arbitraje independiente me puede resolver y me puede funcionar. Entonces, a diferencia de algunos autores, yo no descarto, ¿sí? Entonces, en el modelo de acuerdo de arbitraje societario, yo no, ya lo vamos a ver, yo digo que esto es un tema a considerar. Y el segundo punto aquí, si de derecho o de equidad, yo sí creo que tiene que ser de derecho por el nivel de especialidad, como hemos estado diciendo. Seguimos a la siguiente, por favor. Y ya estoy terminando para cumplir con el tiempo acordado. El tema de la elección de los árbitros, un tema sensible en materia de arbitraje societario. ¿Por qué? Usualmente en un acuerdo de arbitraje normal se suele colocar este conflicto será resuelto por medio de un arbitraje que será formado por un tribunal compuesto por 3 árbitros, ¿no? Aquí eso puede ser una decisión que yo considero apresurada, porque como no sabemos cuál va a ser el tipo de conflicto, ¿verdad? Entonces puede ser que nos estemos apresurando a elegir el número de árbitros y aquí podemos conseguirnos conflictos de cuantía muy alta a conflictos de cuantía menores. Igual pasa con el tipo de procedimiento, ¿verdad? Entonces hay reglamentos como el reglamento de este centro de arbitraje que nos ofrece reglamento, un procedimiento expedito, un procedimiento ordinario. Entonces hay que tener cuidado con el arbitraje societario para no tomar decisiones adelantadas. También hay que tener cuidado para evitar especificaciones respecto a características de árbitro. Es decir, y el árbitro deberá tener 2 doctorados, 5 especializaciones, 2 maestrías. Eso puede ser de difícil o imposible cumplimiento y nos puede traer problemas prácticas a la hora de la operatividad del acuerdo. Y hay que superar algunas erróneas concepciones, porque yo, por ejemplo, considero que no podemos nombrar árbitro a un sujeto, a una de las partes del vínculo intrasocietario. Hay un conflicto de interés claro, evidente. Entonces, me ha tocado tener estas discusiones en donde ambas partes en conflictos insisten en que fulano de tal, que forma parte del vínculo intrasocietario, sea el que decida la controversia. Mi recomendación siempre va a ser que no. Hay un conflicto de interés evidente. Seguimos a la siguiente lámina. Por favor, a la siguiente lámina. Y bueno, aquí les traigo los modelos de acuerdo. No vamos a entrar en el nivel de detalle, solamente mi intención es mostrarles y decirles que este modelo está en mi artículo, que pueden descargar en el boletín que está en la página web del Centro de Arbitraje. Yo redacté 2 modelos. Un modelo para arbitraje societario institucional, que es este que ustedes ven acá. Y si pasamos a la siguiente lámina, también redacté un modelo para arbitraje societario independiente, que es este modelo que está acá. Ambas redacciones te dan la posibilidad de elegir si se trata de una sociedad mercantil o de una asociación civil, para buscando, ¿verdad?, una redacción bien amplia y que ustedes puedan utilizar según sus necesidades. En la siguiente lámina, por favor. De esta manera, pues, concluyo mi exposición, pero no antes quisiera invitarlos a que participen en esta convocatoria que tenemos en la Asociación Venezolana de Arbitraje para que participen en la 3ª edición de nuestro anuario
y los interesados pueden enviar sus trabajos, tienen hasta el 31 de octubre del 2022. Todos los trabajos recibidos son sometidos a arbitraje doble ciego. Por favor, en la página web de la asociación pueden consultar las normas y cómo hacer para hacernos llegar el artículo. Muchísimas gracias por su tiempo y estoy a la orden para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que fue un placer escuchar esta ponencia que, bueno, fue bastante interesante y bastante ilustrativa para los que día a día tenemos contacto con el derecho societario. Y la verdad es que, bueno, un poco lo que usted comentaba sobre si hacía una encuesta en el momento de cuántas personas habían incluido cláusulas arbitrales en los estatutos sociales, bueno, yo me atrevo a decir que jamás lo he visto en la práctica, así que sin duda creo que estamos ante un rotundo no, definitivamente. Así es, bueno, trabajemos para usarlo porque sí es muy beneficioso. Sí. Entonces, bueno, ahora le voy a dar la palabra a María Palacios Lamagna, que es abogada mención cum laude de la Universidad Central de Venezuela, con diploma en contratos internacionales y arbitraje de la Universidad Metropolitana. Actualmente estudiante de la segunda corte del programa de estudios avanzados en arbitraje de la Universidad Monte Ávila y es Senior Associate en el Departamento de Tax Legal en PwC. Tienes la palabra, María Palacios. Muchas gracias, Oribel, y bueno, de verdad, muchísimas gracias a todo el equipo de la Cámara de Arbitraje, del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y estar invitada al lado de abogados tan importantes dentro del derecho, no solo del derecho mercantil, sino también dentro del arbitraje, como es Diego, que me dio clases. Para mí esto es totalmente un honor. Entonces, bueno, espero que podamos aprovechar este rato. Vamos a conversar un poquito del levantamiento del velo corporativo para la extensión de las cláusulas arbitrales mediante esta herramienta. Vamos ahorita a compartir pantalla para comentarles un poquito más. Este fue el artículo que yo publiqué en el Boletín Iberoamericano de Mediación y Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, que también me uno a las felicitaciones que hizo Diego al inicio de esta ponencia, porque en efecto la organización de todo el equipo fue increíble y creo que todo el material que está dentro de este boletín ha sido increíble por completo y vale mucho la pena leerlo, así que los invito a que también lo hagan. Vamos entonces a conversar un poquito del levantamiento del velo corporativo respecto al alcance de la cláusula arbitral. Si quieres pasamos a la siguiente lámina. Por favor. ¿Qué lámina estás viendo? Estoy viendo la primera todavía. Es que no me sale la presentación. Creo que es porque no le diste a habilitar edición. Ya va. Ok, chévere. Déjame acomodar. Eso. Gracias. Ya voy a intentar de nuevo. No hay problema. Ahora sí la ves. Veo la presentación, pero solo la primera página. ¿Y ahora? Ahora sí, la segunda. Buenísimo, muchísimas gracias, Oribel. Bueno, cuando hablamos del levantamiento del velo corporativo, esto es una figura que ha existido dentro del derecho societario se remonta a los años 1870, que creo que fue una de las jurisprudencias, de las sentencias más viejas que conseguí de Londres. Entonces, esta figura dentro del derecho societario ha existido y se ha desarrollado a lo largo del tiempo, pero realmente no es una figura que está tipificada. Hay algunos países en Latinoamérica que sí lo tienen, como Argentina, pero en el caso particular de Venezuela, esto no es así. ¿Qué es el levantamiento del velo corporativo? Muchos lo habremos visto dentro del pregrado. Esta es una figura que se utiliza para proteger a los acreedores de la defraudación que pudo haber hecho alguna sociedad basándose en esta imagen de sociedad, utilizando la sociedad como una fachada para poder defraudar la buena fe que tengan sus acreedores al momento de cualquier transacción. Y entonces, ¿qué elementos se pudiesen tomar en cuenta para aplicar el levantamiento del velo corporativo? Porque naturalmente esta no es una figura que se debe hacer de oficio. El levantamiento del velo corporativo es una figura muy particular y muy excepcional que se debe dar en casos muy particulares que el contexto y que la situación nos permita determinar que sí se debe aplicar, porque si no, de otra forma, estaríamos básicamente sepultando lo que vendría siendo la teoría del derecho societario. ¿Para qué yo quiero conformar una compañía que tiene una responsabilidad limitada, donde yo estoy aportando, por ejemplo, si es una compañía anónima, estoy aportando un porcentaje de capital limitado
que va a ser el equivalente a la responsabilidad que yo voy a tener respecto de esa sociedad si después yo asumo como persona natural, por ejemplo, todas las obligaciones o todos los deberes que pueda tener esta compañía de la cual yo soy accionista o de la cual yo soy socio. Entonces, esta figura del levantamiento del velo corporativo, naturalmente, estando dentro de la vía judicial, ni siquiera vamos a meternos en el arbitraje todavía, es una figura que se debe utilizar en particulares casos, en situaciones muy determinadas, porque si no implicaría menoscabar toda la estructura que implica siendo la sociedad, la creación de la sociedad, la finalidad con la que se crea una sociedad per se. Entonces, dentro del derecho anglosajón, sobre todo en los Estados Unidos, varios autores enumeran algunos supuestos en los que se pudiese dar este levantamiento del velo corporativo. Tales son la subcapitalización de las empresas, el incumplimiento de formalidades, estas formalidades ya sea comportamiento o la documentación de las empresas, mezcla de actividades o de activos de la compañía y de sus accionistas, que los accionistas traten como suyo los activos de la compañía, el incumplimiento de pago de dividendos, el desvío de fondos corporativos por alguno de los accionistas, las oficinas corporativas que no tengan ningún tipo de funcionamiento. Entonces, este tipo de elementos, quizás nosotros hemos oído algún caso que podamos decir, esta empresa es la llamada empresa de maletín, esta empresa como que no existe en la práctica, pero sí en la teoría. Esta empresa quizás pudiese incumplir con un acuerdo, con una obligación contractual que haga con cualquier otra parte, y entonces, ¿cómo este acreedor, cómo su contraparte puede hacer justicia de pedir, de poder reclamar y de poder saciar lo que sea que esté reclamando al momento, si esta compañía de maletín o esta compañía que tenemos enfrente realmente es una carcasa, realmente es una fachada que detrás no tiene nada, no tiene cómo cumplir porque realmente está siguiendo los intereses de algo que está detrás, ya sea accionistas, socios, otras compañías, etc. Entonces, estos supuestos, aquí hay bastantes elementos, los deberíamos tomar en cuenta para la aplicación del levantamiento del velo corporativo. Sin embargo, como esta es una figura que no está positivizada per se, yo sé que quizás es mucho ese chiste de que los abogados siempre responden con depende, pero este es un caso donde el depende es la respuesta válida. Cada caso, el juez, por ejemplo, en la vía judicial, tendrá que tomarlo en cuenta para poder determinar si en efecto debería haber un levantamiento del velo corporativo o no, por lo que les digo anteriormente. Casi que toda la doctrina mercantil, desde hace 1000 años, todo el mundo dice que no se puede aplicar el levantamiento del velo corporativo de una forma descontrolada, porque eso también implicaría entonces menoscabar las estructuras societarias. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, cuando llegamos al arbitraje y estamos frente a la cláusula arbitral, ¿cómo entonces podemos hacer el levantamiento del velo corporativo dentro del arbitraje? Porque el arbitraje es un proceso cuya columna vertebral y cuya base fundamental siempre ha sido el consentimiento. Y eso es algo que se debate desde el día 1, más bien, si las cláusulas tienen que ser lo más detalladas posible, el consentimiento tiene que ser expreso, el consentimiento tácito te lleva a un debate y sin fin de si la jurisdicción arbitral tiene, valga la redundancia, jurisdicción o no en un caso en particular. Entonces, si de por sí el debate ha sido tan infinito respecto a las declaraciones de voluntad que son tácitas o a las declaraciones de voluntad que no son lo suficientemente claras para ver si vamos o no vamos a arbitraje, imagínense extender el alcance de esa cláusula a un tercero que no tiene en principio nada que ver con la transacción o con el contrato, con la relación contractual que puedan haber en estas dos partes. Tenemos a una empresa A con una empresa B, ellos hacen un contrato de servicios, dentro de ese contrato hay una cláusula arbitral. Porque en teoría yo tendría que extender el alcance de la cláusula a C si C no pinta nada dentro del contrato, si C no pinta nada en principio dentro de las obligaciones que se tenían que cumplir o las las acciones que se debían tomar dentro de toda esta relación contractual. Entonces, aquí empieza un poquito el debate, porque la jurisdicción arbitral tiene que poner como en una balanza, ¿qué vale más? ¿El consentimiento o el hecho de intentar que el laudo pueda amplificar su eficacia y su eficiencia, que son cosas diferentes? Eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Parte de la doctrina considera que el hecho de yo interpretar o de yo asumir que voy a extender la cláusula arbitral a un tercero que no fue signatario, este tercero en principio no tiene ningún tipo de responsabilidad delante del tribunal arbitral, no tiene por qué
asumir o someterse a esta jurisdicción si no fue parte signataria del contrato. Y eso es lo que en teoría vemos al inicio, y por eso debemos ir avanzando un poco más de en qué supuestos entonces sí se podría dar el levantamiento del velo corporativo. Vamos a estar entonces menoscabando por completo lo que es el consentimiento y la autonomía de la voluntad tan importante dentro del arbitraje por hacer más eficiente un laudo, por el acceso a la justicia y por dar una respuesta oportuna y eficiente. Eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. La siguiente diapositiva, porfa. ¿Qué sucede? Para las extensiones del alcance de la cláusula arbitral hay muchísimas teorías, hay muchísimas doctrinas que establecen diversos supuestos. Hay algunas como la de Aristóteles o los actos propios, que son más del arbitraje de inversión, que no las voy a tocar en este momento, porque también si no, en razón del tiempo, esto sería infinito. Pero dentro del arbitraje comercial podríamos hablar de la teoría del grupo de empresas. En inicio, si yo tengo una empresa o hay una transacción entre una empresa A y una empresa B, pero empresa B es parte de un grupo de empresas, queda todo este grupo de empresas sometido a la jurisdicción arbitral solo por el acuerdo que firmó una de sus partes o uno de los miembros de este grupo de empresas. En principio la respuesta es no. Se deben tomar en cuenta distintos elementos, y de hecho la jurisprudencia americana toma en cuenta dos en particular. El primero es que todo el grupo de empresas, al momento en el que se haya hecho el acuerdo arbitral, se esté representando en conjunto. Entonces, si el acuerdo o al momento que se firmó el contrato se está pactando con una empresa en particular o con un miembro de este grupo de empresas, pero esta empresa está representando a todo el grupo de empresas y ambas partes desde el inicio establecen que la transacción no es solamente con esta chiquita, sino con todo lo que ella representa, entonces sí podríamos hablar que se puede extender la cláusula arbitral. El otro supuesto es que aunque no estén en representación de todas, algunas otras partes de este grupo de empresas sean las encargadas de estar dentro de la negociación al momento de pactar cualquier tipo de cláusula para el contrato, de ser las que tengan que cumplir en nombre de la que pactó. Entonces, cuando se empieza a confundir realmente quién es la obligada, quién es la que tenía la responsabilidad dentro de ellas mismas, cuando se tomó decisiones o cuando el control realmente de la decisión para la firma de cualquier tipo de acuerdo va de parte del grupo, así en teoría el acuerdo diga que no es el grupo quien está obligado, podríamos afirmar entonces que se puede extender la cláusula arbitral al grupo de empresas. Pero son estos dos supuestos, y solo y únicamente en estos dos supuestos. Del resto, si tenemos una empresa A que le va a proveer servicios a la empresa B, y la empresa B es parte de un grupo de empresas, no tendríamos por qué entender o por qué asumir que se va a extender o que se va a hacer un levantamiento del velo corporativo para llegar a todas ellas. No. Si bien esta figura se da, también hay que entender que el grupo de empresas tampoco es algo que está regulado 100% por la ley, al menos en Venezuela. Entonces, se puede configurar de tantas diferentes maneras y se pueden dar tantos diferentes supuestos al mismo tiempo cuando estemos ante un grupo de empresas, que volvemos a la respuesta del depende. Dependerá entonces de cómo, hasta del rubro del que estemos hablando, de la clase del contrato, de cuál iba a ser el tipo de servicio que se iba a prestar en caso de que fuese algún contrato de servicios. Todos esos elementos se deberán tomar en cuenta para poder asumir que se extendería o no el alcance de la cláusula arbitral en caso de que se intentara someter a la jurisdicción arbitral alguna controversia. Sin embargo, también está la teoría del alter ego, que es de la que me quiero enfocar y es realmente la que se utiliza en la actualidad por gran parte de la doctrina y por gran parte de tribunales a nivel internacional para poder justificar el levantamiento del velo corporativo. En la siguiente diapositiva ya hablamos un poquito de la teoría del alter ego. La previa. Ok. La teoría del alter ego se utiliza, y de hecho la definición es muy similar a la que podemos asumir que es la del levantamiento del velo corporativo. ¿Qué sucede? La teoría del alter ego lo que nos va a permitir es que quien administre justicia, llámese el árbitro en este caso, pueda evaluar cada uno de los supuestos, cada uno de los casos y pueda determinar si en efecto la empresa que tiene dentro de la relación contractual o que tiene dentro de este conflicto es una carcasa, es una fachada, es una máscara de otra empresa o de otras personas naturales que son las que realmente tienen el control de esta fachada, de esta máscara.
la teoría del alter ego permite es evaluar quién está detrás, quién es el que realmente tiene el control económico, quién es el que realmente se ve beneficiado de las acciones o del incumplimiento de esta fachada que tenemos acá. Eso es una evaluación que se hace en búsqueda ¿de qué? De que no se utilice a las sociedades como un método de defraudación a sus acreedores, que de buena fe están haciendo cualquier transacción buscando también generar mayores ingresos o con objetivos económicos dentro del mercado bastante particulares. ¿Qué sucede? El derecho anglosajón, ya podemos ir pasando la diapositiva, el derecho anglosajón establece una serie de supuestos, esto ha sido en jurisprudencia americana, en los que se debería considerar que estaríamos ante la teoría del alter ego, pero son muchísimos supuestos. En la siguiente diapositiva, por favor, Euribel. Son muchísimos supuestos que nos dicen en qué momento pudiésemos estar ante la teoría del alter ego y en qué momento no. ¿Por qué? Porque volvemos al punto de que no necesariamente en todos los casos yo puedo aplicar el levantamiento del velo corporativo. No necesariamente en todos los casos se puede pretender que sean las personas que están detrás de la sociedad que sean las que vayan a responder por algún reclamo o alguna disputa que se pueda tener. Entonces, por ejemplo, dentro de estos criterios, que la sociedad se reputa verdaderamente como parte del acuerdo arbitral y la subsidiaria sean propietarias de acciones en común. Ambas sociedades deben poseer un grupo común de junta directiva de alto nivel. La sociedad subsidiaria esté operando con fondos que se consideran sospechosamente bajos. La sociedad suscriptora del acuerdo arbitral debe tener algún tipo de departamento en común dentro de la otra empresa, que la sociedad subsidiaria obtenga sus negocios exclusivamente de la relación que tiene con la sociedad que se reputa como suscriptora del acuerdo arbitral, que las sociedades emitan estados financieros en conjunto o que la empresa que se reputa como parte del acuerdo arbitral use a la sociedad subsidiaria como propia. ¿Qué podemos concluir de todos estos elementos que vimos anteriormente? Que hay un control. Que hay un control de parte de una empresa que está detrás, ya sea porque esta empresa que está detrás es la empresa matriz y la que hizo el pacto es la empresa subsidiaria, o quizás ni siquiera es subsidiaria y matriz, sino que sencillamente una fue la signataria, la otra no es la signataria, pero esta empresa que no es signataria tiene un control. Y de hecho, aquí a este punto es al que quería llegar, también la doctrina estadounidense establece, mira, para poder hablar de teoría del alter ego, para poder hacer el levantamiento del velo corporativo dentro de un procedimiento arbitral, tienen que necesariamente darse estos dos supuestos. Un control absoluto de una sociedad sobre otra y el fraude o la intención de fraude, que podríamos decir que es el resumen de los otros pequeños supuestos que les mencioné anteriormente. Entonces, ok, para decir que una empresa A es el alter ego de la empresa B, que realmente con la empresa B es con la que hemos hecho cualquier tipo de transacción, contrato, lo que sea, tenemos que entonces analizar, y no solo analizar, tenemos que demostrarle al tribunal arbitral que la empresa A tiene control absoluto sobre esta empresa B, control financiero, control dentro de las decisiones, control de todo, de organización, un control absoluto de A sobre B para poder decir que A es el alter ego de la personalidad jurídica de B. Y aparte, porque no solo conforme con que se debe probar esto, se debe probar el fraude o la intención de fraude dentro de esta transacción que tuvo la empresa B con la empresa C. Ok, entonces tengo empresa C y B, tienen un contrato. B incumple el contrato. Dentro del contrato hay una cláusula arbitral. Vamos al centro de arbitraje de la Cámara de Caracas para intentar resolver esta disputa. Pero los abogados de la empresa C consideran que B es una fachada, que esta es una empresa de maletín que realmente no tiene cómo responder y que el incumplimiento del contrato le genera beneficios a la empresa A, que la empresa A es realmente el alter ego de la personalidad jurídica de la empresa B. Para poder entonces solicitar este levantamiento del velo corporativo para que los árbitros puedan tomarse esta atribución, se deberá demostrar entonces ese control absoluto de A sobre B y el fraude o la intención de fraude. Ahora, en la teoría, esto suena muy bonito. Ok, chévere, listo, hay que demostrar estas dos cosas y ya, hacemos el levantamiento del velo corporativo. Pero estamos hablando de personas jurídicas y estamos hablando de demostrar la intención de fraude, demostrar la intención de mala fe, de defraudar o de cometer algún acto ilícito dentro de la relación contractual para poder aplicar esta teoría. Esto no es algo sencillo. O sea, demostrar el fraude o la intención de fraude
es algo que es sumamente complicado y que realmente en la práctica no se configura como una solución lógica. Es entendible, evidentemente, por qué se ponen estos elementos, por qué se ponen estas condiciones, porque no se puede aplicar el levantamiento del velo corporativo a la ligera. No puede ser tomado como una opción tan rápida porque es menoscabar lo que implica el derecho societario per se. La estructura de cualquier sociedad, la finalidad de la creación de una sociedad se estaría menoscabando por completo. Vamos con la siguiente lámina. Para la determinación del fraude, a lo largo de este artículo, toda la investigación que hice, la conclusión que me llevé, que de hecho me pareció sumamente interesante, esto es más que todo en teoría, en doctrina latinoamericana, es que el fraude que se intentará demostrar no es el fraude de la empresa que controla. No me interesa demostrar esa intención. Esa intención, pues, quizás es muy evidente para a efectos prácticos, pero a efectos de demostrarlo dentro de un tribunal arbitral quizás no sea tan sencillo. A mí no me interesa demostrar la intención de fraude o el fraude cometido por la empresa que es la que domina, la empresa que está detrás de la fachada, porque realmente no tengo cómo hacerlo. A mí lo que me interesa demostrar es el fraude o la intención de fraude o la siquiera mala fe en el accionar de esta fachada. Quizás pudiese ser un poco más fácil de demostrar la mala fe que tuvo la empresa fachada al momento de contratar con cualquier otra sociedad, con cualquier otra parte, y basarse de la buena fe de su contraparte para poder cometer actos ilícitos, para defraudar, para incumplir con el contrato porque le genere beneficios a la compañía que la controla. Entonces, si lo vemos como un triángulo, la parte que reclama, la parte demandante, no tiene que demostrar el fraude o la intención de fraude de la parte de la empresa que domina a su contraparte, a la sociedad demandada. No, bastará con demostrar el fraude, la intención de fraude o cualquier acción de mala fe, cualquier acción que pueda interpretar el árbitro que hubo un accionar, valga la redundancia, de parte de esta fachada, donde se nota evidente la manipulación hacia esta otra parte, hacia la parte demandante, de la buena fe que tenía esta demandante. La buena fe que tenían al momento de hacer una transacción, la buena fe que tenían al momento de pactar, irse a la vía arbitral, y que aún así, por las acciones que está cometiendo la empresa fachada, entonces se podría llevar a que estas acciones le generen un beneficio a la dominante. Sé que suena un poco complicado y que realmente tenemos que verlo hasta con dibujos para entender cuál empresa es la que nos interesa al momento de demostrar esa mala fe. Pero el punto en este caso es que esa demostración de la mala fe que tiene que se tiene que demostrar de la empresa demandada, lo que se busca es determinar cualquier acción, cualquier hecho que sea contradictorio. Porque si hacemos un pacto entre A y B, pero la empresa B incumple y no le genera beneficios económicos, o sea, es un incumplimiento que evidentemente no, más bien lo perjudica, pero le va a generar beneficios a una empresa que lo controla. En ese caso, el hecho de que esta empresa B esté incumpliendo, pero el incumplimiento del contrato más bien le genera más perjuicios, esas acciones contradictorias ya se podrían interpretar como la mala fe. Y pudiese ser entonces un poco más sencillo demostrar esto ante un tribunal arbitral y poder solicitar el levantamiento del velo corporativo para la extensión del alcance de la cláusula. Sin embargo, esto va a implicar, ok, debemos determinar fraude, debemos determinar la mala fe. Yo asumo como parte que si ya el tribunal arbitral considera que en efecto hay los suficientes elementos a tomar en cuenta para poder hablar de que hay fraude o que hubo la intención de fraude, entonces el fondo está resuelto. Vamos a la siguiente diapositiva. Cuando hablamos del levantamiento del velo corporativo, este levantamiento siempre, al menos dentro del aspecto, dentro de la jurisdicción arbitral, tiene dos vertientes. Hay un levantamiento por la jurisdicción, hay un levantamiento por el fondo. Suena lógico plantearse, bueno, si ya el tribunal arbitral considera que tiene todos los elementos y uno de estos elementos tan importantes es el fraude o la intención de fraude, entonces ya hay una declaración de valor, ya hay un juicio sobre
el fondo de la controversia, ya entonces automáticamente esto quiere decir que si estamos haciendo el levantamiento del velo corporativo para llamar a esta parte dominante al proceso arbitral, tiene que estar sentenciado en su contra y se va a declarar como culpable y va a tener que cumplir con todas las obligaciones y se les va a tener que ejecutar cualquier clase de cosa que se solicite. En principio suena hasta lógico asumir, bueno, mira, pero si ya tienes el fraude demostrado, para poder incluir o para poder ampliar el alcance de la cláusula, ese mismo fraude es el que tú necesitas para evaluar el fondo de la controversia. Sin embargo, no es así. Sin embargo, lo que se busca, porque al menos ahorita me estoy limitando a hacer un análisis 100% del levantamiento del velo corporativo respecto a la jurisdicción, no respecto al fondo. Pudiese darse el caso en el que ese levantamiento del velo corporativo de jurisdicción implique necesariamente que en el fondo ya esté resuelto de cierta forma. Bueno, sí, dependerá de las pruebas que lleven las partes al tribunal arbitral, dependerá del contexto en el que estemos hablando del caso, pero no necesariamente, porque cuando invitamos o cuando extendemos la cláusula a esta tercero no signatario, que se configura como una compañía que domina o que es la que está detrás de la fachada, que es la que realmente era la signataria del acuerdo arbitral, puede que esta compañía demuestre, lleve las pruebas y alegue lo necesario para demostrarle a los árbitros que no, que en realidad ella no tenía el control o que no se vio beneficiada o que el incumplimiento se dio por cualquier otra clase o por cualquier motivo que no implica que ella sea la culpable directamente. Capaz la culpable en efecto es la compañía fachada y esta compañía dominante no tiene nada que ver en esta relación y se puede demostrar. Entonces, en principio lo que se busca es que se logre comprender que si bien esta estructura es una herramienta para alcanzar un poco más allá, o sea, ir más allá de los límites que se plantean dentro del arbitraje, que quizás a veces uno los puede leer y parecen muy cuadrados y muy rectos. Si bien esta estructura lo que busca es ir un poco más allá, la realidad es que no se debe hacer en cualquier momento. Es una estructura que debe estar limitada, es una herramienta que debe estar limitada porque puede implicar, puede llevar al hecho de que si se utiliza, si se aplica sin ningún tipo de control, estaríamos, como ya lo he dicho varias veces, estaríamos menoscabando la naturaleza jurídica de las sociedades per se. Entonces, al menos ahorita lo que se busca es, bueno, sí, vamos a aplicar la teoría del alter ego para poder considerar el levantamiento del velo corporativo y poder ampliar el alcance de la cláusula arbitral. Sí, se puede hacer, no es imposible. Y no en ningún momento esto se tiene que interpretar como que es una violación a la autonomía de la voluntad o al consenso que tienen que tener las partes al momento que declararon su voluntad de ir a la vía de la jurisdicción arbitral en algún acuerdo o en alguna cláusula. Esto no quiere decir, o sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. El hecho de que se haga extensiva el alcance de la cláusula, lo que busca, si bien es hacer más eficiente el laudo, también lo que busca es ir directamente a quién es el responsable. ¿Quién es la empresa o quién es ese sujeto que se debe hacer responsable por ante el tribunal arbitral? Responsable de los hechos es el levantamiento de fondos, pero que se debe hacer responsable ante la jurisdicción arbitral por cualquier tipo de reclamo es el levantamiento de jurisdicción. Entonces vamos ahorita ya con las conclusiones, estamos finalizando, que es en la próxima diapositiva. No sé si... Okay. Dentro de las conclusiones, en líneas generales, podemos asumir que el levantamiento del velo corporativo dentro del arbitraje es menoscabar el consentimiento. No. ¿Por qué no lo vamos a asumir? Porque cuando una empresa domina de esta forma y tiene el control absoluto de esta otra, no hay dos voluntades distintas. No es que hay una declaración de voluntad que, bueno, es que esta empresa que domina nunca quiso venir a arbitraje. No, claro que lo quiso, porque ella es la que tiene el control sobre la que firmó el acuerdo arbitral. Y porque es que tiene ese control, se considera que hay una sola declaración de voluntad. Es el alter ego.
El alter ego estuvo de acuerdo. ¿Cómo estuvo de acuerdo? Bueno, quizás por el nombre, empresa ABC es la que domina a la empresa 123. El contrato es con la empresa 123, la cláusula arbitral es con la empresa 123. ¿Por qué la tengo que extender a ABC? Porque ABC es el alter ego y es una misma personalidad, es una misma declaración de voluntad. Entonces no se está menoscabando en ningún momento el consentimiento y los principios tan importantes dentro del arbitraje como lo es la declaración de voluntad de las partes, que tanto debate genera desde el inicio si es una declaración expresa, si es una declaración tácita, si podríamos interpretar que entonces las partes no querían ir, cuál era la intención real de las partes al momento de redactar la cláusula. La intención real es que si hay tanto control de una empresa sobre otra, quiere decir que estuvo de acuerdo, ambas estuvieron de acuerdo en ir a arbitraje, tanto la que domina como la que es sometida. No estamos menoscabando cualquier tipo de principio o de la autonomía de la voluntad, no se está menoscabando en ningún momento la consensualidad y la declaración voluntaria de las partes, porque en efecto ambas quisieron acceder a la jurisdicción arbitral. Aparte, a mí me parece muy lógico, pero creo que también tengo que decirlo, esto es un análisis que el árbitro tiene que hacer. Esto es un análisis que no se debería hacer en la jurisdicción voluntaria, con base en el principio competence-competence. Es el árbitro quien debe evaluar si en efecto puede extender o no el alcance de la cláusula a este tercero no signatario. Es el árbitro el que debe evaluar si tiene la jurisdicción suficiente o no para poder resolver, para poder oír esa disputa dentro de su tribunal arbitral. También, siempre que haya alter ego, siempre que se logre demostrar el alter ego, es que podremos afirmar o que podremos aplicar la teoría del levantamiento del velo corporativo. Pero esta figura tan delicada, como lo he intentado reiterar tantas veces a lo largo de este rato, no se debe aplicar a la ligera, es algo que implica demostrar una serie de elementos muy detallados, no se puede tomar como una solución simple que seguramente le proponemos al cliente, no, mira, realmente los accionistas que están detrás de tal empresa son tal y tal, entonces vamos contra ellos. No, eso no es tan sencillo, eso no es una solución rápida. Se da en algunos casos, pero eso implica también una investigación y tener las pruebas suficientes para demostrar el fraude. Y ya sabemos, la última conclusión, que este fraude no es solo el fraude o la intención de fraude o la mala fe que pueda tener la empresa dominante, el alter ego, sino el fraude, la mala fe, la intención de fraude que tiene la empresa sometida, la empresa con la que se hizo la transacción. El hecho de que esta empresa vaya en contra de sus mismos principios o en contra de sus mismos objetivos comerciales ya es un indicio de mala fe, ya es un indicio que te permite decir, hay un alter ego aquí, se aplica la teoría del alter ego, se podría hacer el levantamiento del velo corporativo. Entonces, bueno, espero que no haya sido muy confuso todo este tema. Es bastante interesante, estoy a la orden si tienen cualquier tipo de dudas o preguntas, porque de verdad que es algo que quizás se puede ver con mediana frecuencia en Venezuela, pero que como estas estructuras no están tipificadas y como siempre dependerá de cada contexto, pues pudiesen traer resultados diversos. Y bueno, muchísimas gracias, ya me despido formalmente, muchísimas gracias por estar acá, muchas gracias a Euribel y a todo el equipo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas por esta invitación, muchísimas gracias a Diego que su ponencia me pareció excelente y les recomiendo nuevamente leer el boletín.